Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las 12 en punto, las 0, empieza el viernes, estamos en vivo. Terminó una jornada que fue diferente en la televisión para todos porque los gremios de la televisión llevaron adelante un paro que se cumplió estrictamente hasta esta hora y ahora arrancamos con el programa en vivo. No está Alejandro, yo soy Mónica Gutiérrez, puede estar aquí hasta que Alejandro vuelva por unos días. El que sí está es el ministro Frigerio. Viene a vivir un día que mucha gente ha definido como histórico. ¿Durmió un poquitín o no? Poco, No descansó. poco, no. No. ¿Es histórico? Histórico como dijo Vidal, como dijeron algunos gobernadores, como dijo creo que hasta el presidente. Yo creo que sí. Y que en tal caso, ¿por qué sería histórico? Yo creo que sí, porque digo, más allá de entrar en detalle en lo que finalmente consensuamos, en lo que finalmente firmó el presidente con los gobernadores, yo creo que demostramos que en la Argentina podemos llegar a este tipo de acuerdos trascendentes que dejan atrás un montón de disputas y de conflictos que se fueron pateando para adelante en los últimos 20 años. Y eso creo que también es lo que recibieron los mercados. Los mercados reaccionaron muy bien frente a la noticia del acuerdo, más allá, insisto, de los detalles del acuerdo. Creo que el hecho de mostrar que podemos ponernos de acuerdo, que podemos llegar a consensos a través del diálogo, es lo trascendente, ¿no? Más allá de que dejamos atrás cuestiones de A ver, muy uno larga podría data. decir, ¿triunfó la política en este caso por sobre otras estrategias? Bueno, sí, porque ¿Ganó la política? entre otras cosas ganó la política y ganaron los acuerdos, el consenso, el diálogo, pensar todos en la Argentina del mañana y no en los intereses particulares. Empezamos a entender este pedido que hizo el presidente de empezar a ver qué podemos ofrecer todos los sectores para solucionar los problemas. Ahora, me pongo en el lugar de cualquiera que está hoy mirando la tele, que por ahí no va siguiendo el curso de la política y dice, hoy me dieron el paquete fiscal, el acuerdo, el arreglo con los gobernadores, el pacto, como querramos llamarlo. ¿Qué tiene para mí esa cajita? ¿En qué me cambia la vida a mí, al que sale mañana a trabajar o dentro de un rato son a una trabajar? sumatoria de cosas, porque el presidente también lo aclaró que estamos en una etapa de reformismo permanente. Tenemos que reformar un montón de cosas de la Argentina y este reformismo tiene que estar vigente siempre, porque el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar en sintonía. Pero concretamente, acá estamos dejando atrás muchas cuestiones que se vienen escondiendo abajo de la alfombra desde hace tiempo. Este acuerdo permite, entre otras cosas, terminar con la litigiosidad de la política, con esta situación a la que nos acostumbramos de que los problemas que genera la política los terminamos derivando a la Corte Suprema de Lo puedo traducir Justicia. de una manera así, los gobernadores, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires bajan todos los juicios que tienen. La gobernadora tiene un juicio que ya estaba en instancia de Corte Suprema por los fondos del conurbano de 400.000 millones de pesos. Y los gobernadores en suma tienen contra la Nación más de 60 juicios en la Corte Suprema, por cifras millonarias también. Independientemente de la legitimidad o no de los respectivos reclamos, esto generaba un nivel de incertidumbre en la economía que este acuerdo termina, ¿no? Y genera certidumbre a partir de hoy. Esto es muy importante. Mientras ustedes debatían este acuerdo y se hablaba con los gobernadores, una cosa que se decía es, el gobierno va a acordar con los gobernadores, va a ceder algunas cosas, va a conceder otras, etcétera, etcétera, pero la cuestión de fondo es que se apruebe la reforma previsional. Y ahí venía un gran fantasma. El gran fantasma es que con la nueva cláusula bajen las jubilaciones. Bueno, este era el tema que por lo menos para muchos era el gran, o sigue siendo el gran tema. Yo creo que otra cosa trascendente de este acuerdo es que nos pusimos finalmente en sintonía el presidente y los gobernadores en la importancia de llegar al equilibrio de las cuentas públicas, que lo que ingresa en el Estado alcance para cubrir los gastos, que cumplamos con lo que nos comprometimos a hacer, un camino gradual hacia el equilibrio fiscal, que cumplamos con el famoso 3.2% del producto para el año que viene. Está bien, pero... Y eso no es solo una tarea del Gobierno Nacional, esto es algo que tiene que estar consensuado con todos los gobernadores, porque ahora se discute el presupuesto. Y en este acuerdo fiscal también está planteado un apoyo al presupuesto. Pero ahí va mi pregunta, jubilaciones. Nos paramos en el punto jubilaciones. Se habló de una cláusula que abandona la cláusula anterior, que juntaba, digamos, inflación, más la combinación de la recaudación y todo, por una cláusula de solo inflación que según, no hace falta ser muy ducho para saberlo, la achataba la jubilación. No, ¿qué se acordó? ¿Y se flexibilizó eso? ¿Y cómo? Se acordó tener una manera
normal, racional, como la que tiene el resto de los países del mundo, de actualizar los saberes jubilatorios. En ningún país del mundo, salvo en la Argentina, existe la fórmula que teníamos hasta ahora. En todos los países del mundo se ajustan los saberes jubilatorios por el índice de precios. Acá convenimos con los gobernadores que era más, que tiene que ser más que el índice de precios. ¿Cómo va a ser eso? Va a ser una fórmula que implique que los saberes jubilatorios se van a actualizar por algo más que la inflación. Eso acordamos con los gobernadores. La idea de atar las jubilaciones a la recaudación es muy procíclica porque en el auge las jubilaciones crecen, pero después tenés un año que la recaudación cae o que la inflación va por encima de la recaudación y los saberes jubilatorios pierden. Partimos de una jubilación que la mínima es muy baja. Bueno, otra muy cosa baja y el 70% está... Otra cosa que convenimos con los gobernadores en este acuerdo es garantizar el 82% móvil para los saberes jubilatorios mínimos que hayan aportado los 30 años que dice la ley. ¿Cuánta gente hay en esa situación y a partir de cuándo? Bueno, la verdad que no tengo exactamente la cifra, pero son cientos de miles de jubilados que ahora van a cobrar el 82% móvil del haber mínimo. A ver si entiendo bien. A ver si entiendo bien. El que está jubilado con 30 años de aporte. Y tiene la mínima, va a tener el 82% móvil. ¿Y el que no tiene la mínima? No, bueno, esto es lo que podemos hacer. No, pero no, es solo para el que tiene la mínima con 30 años. Hemos decidido poner esto en un acuerdo entre el presidente y los gobernadores para lo que podemos hacer. Recordemos que no, pero yo estoy tratando de saber para no generar una ilusión al que no lo entiende. Es claro, para los que tienen la mínima y han hecho los aportes correspondientes, se va a garantizar el 82% móvil. Vamos a garantizar una fórmula que permita que los saberes jubilatorios no pierdan frente a la inflación, sino que por el contrario ganen. Insisto, en línea con el sistema que rige en todos los países serios del mundo. Pero además nos pusimos de acuerdo en garantizar el compromiso de este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y además de esto, resolvimos el problema del conurbano bonaerense. Hace 20 años que tenemos un problema con el Fondo del Conurbano Bonaerense y no hubo nadie que pusiera este tema sobre la mesa. Cuando llegué, a ver, de acuerdo a lo que se resolvió hoy, se dijo que la gobernadora va a recibir 105.000 millones de acá a 2019. No. ¿105.000 millones? La gobernadora aceptó que el Fondo del Conurbano, que representa en su idea original el 10% de ganancias, empieza a regir recién en el 2019. En consecuencia va a recibir la provincia de Buenos Aires 40.000 millones de pesos en el 2018 y 65.000 millones de pesos en el 2019 y de ahí en adelante lo que representa eso actualizado por inflación. Sigo pensando, volviendo a una pregunta que es muy básica y muy elemental, ¿en qué va a beneficiar inmediatamente la vida de la gente esto? Bueno, inmediatamente... Mañana estamos recibiendo un paquete. Primero deja atrás una injusticia clara con respecto a la provincia de Buenos Aires. Todos los gobernadores estaban de acuerdo en que había que terminar con esta injusticia. Nadie encontraba la solución adecuada. Entre otras cosas, una solución que no terminara perjudicando también a otras provincias que están muy mal desde el punto de vista fiscal y financiero. Hemos llegado a un acuerdo en el que podemos resolver el tema de la litigiosidad desde hace muchos años entre nación y provincia, que podemos solucionar el problema del conurbano, que podemos avanzar en una reforma tributaria que empiece a reducir el peso de los impuestos distorsivos, porque acá vos me preguntabas en qué le beneficia a la gente. Bueno, los impuestos más distorsivos a nivel local, que son ingresos brutos y sellos, van a tener un camino gradual de caída, en términos de la importancia que tienen hoy en el sistema económico. Una de las cosas que se ha dicho también en las últimas horas es que hay un plazo para que terminen todos los subsidios. Que terminan todos los subsidios significa que vamos a tener que pagar precio pleno. Eso fue un pedido también de los gobernadores, que quede claro que la devolución del Fondo del Conurbano, pleno a la provincia de Buenos Aires, implicara también que se terminara con unos subsidios a servicios públicos que beneficiaban al área metropolitana por encima de lo que se beneficiaba a otras regiones del país. Planteamos el 2019 como fecha límite para los subsidios a la energía. El subsidio al agua se termina... O sea que a partir del 2019 se paga vamos a pagar la tarifa plena de lo que consumamos de luz, de agua... Los que no tengan el acceso a la tarifa social. Hay muchos millones de argentinos que tienen acceso a la tarifa social. Es decir, va a haber un subsidio destinado a los que menos tienen, ¿no? También en línea con lo que ocurre con los países serios del mundo. Estoy bajando a los temas más inmediatos porque la gente
si más allá de las buenas noticias y de todo lo que pasó, tiene el día a día, el llegar a fin de mes, el tener que pagar sus cuentas y en saber cómo organizarse en los próximos meses, más allá de estas cuestiones de la política que podemos entender como muy interesantes. No es algo vago ni interesante en una discusión como la que estamos teniendo. El hecho de haber llegado a este acuerdo va a tener implicancias directas en mejorar las condiciones para que lleguen inversiones en la Argentina y que estas inversiones se traduzcan en empleo genuino, de calidad. Esto es lo importante del acuerdo. El acuerdo le demuestra al mundo que hoy la dirigencia política argentina alcanzó un nivel de madurez tal que puede llegar a estos acuerdos que en el pasado eran impensados, y en función de esto se genera un clima mucho más propicio para recibir inversiones y transformarlas en trabajo de calidad para los argentinos. Reforma laboral. Otro de los puntos donde aparentemente hubo un buen entendimiento con los sindicatos y ya parten las reformas al Congreso es en lo relativo a lo laboral, blanqueo. Bueno, la reforma blanqueo permite que cuánta gente que está en negro pase al sistema en blanco. Bueno, esperemos que todas, si pudiéramos. Esta modernización de los vínculos entre los trabajadores y los empresarios, que ha surgido también de mesas de trabajo de muchos días entre el Gobierno Nacional, los representantes de los trabajadores y las empresas, va a posibilitar también que muchos trabajadores que hoy están en una situación informal pasen a la formalidad. Primero con el blanqueo, después con una parte de la reforma tributaria que ingresó esta semana al Congreso, que fija un mínimo no imponible para los impuestos al trabajo. Es decir, todos los que estén por abajo de determinado nivel de salario no van a pagar impuestos al trabajo. Y esto también va a ser un incentivo enorme para la formalización de la economía. El que está dentro de una empresa, está trabajando, está en una falsa relación de dependencia o equívoca en el sentido de que no está en blanco, ingresa al sistema. El empleador no paga el costo de lo que no pagó, o sea, en ese sentido está beneficiado. ¿Y cómo queda en relación a su antigüedad? Bueno, eso va a ser también parte de la discusión entre los trabajadores. Se hablaba de 5 años mínimo, ¿no? Sí, y va a tener que ver también con una discusión entre el trabajador y el empresario. Hay cuestiones que se tienen que terminar de resolver en ese ámbito. Pero lo cierto es que este trabajo que hemos llevado adelante con los representantes de los trabajadores, estamos seguros va a posibilitar que más gente tenga trabajo de calidad y en el sector formal, que tengan acceso a los beneficios como las obras sociales, como la jubilación, cuestiones básicas que en la Argentina un 40% de los trabajadores no accedían. Los gobernadores peronistas estaban acostumbrados al rigor. Billetera, látigo, látigo, billetera. Esta era la ecuación. Este esquema quita de por medio la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, o el que venga, aunque dicen que vamos por la reelección. Nosotros estamos trabajando en construir un país federal en serio. Un país federal en serio en donde el presidente considera a los gobernadores como socios en la resolución de los problemas. Para nosotros, en este marco, esta idea del látigo y la chequera no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros hemos logrado muchos avances en la relación nación-provincia en estos 22 primeros meses de gestión, muchos avances. Este es uno más, quizá el más importante, porque se cristaliza en un pacto fiscal que para todos los que hemos participado se genera un hecho histórico. Nosotros entendemos que esta es la forma de resolver los problemas, sentarnos alrededor de una mesa y llegar a través del diálogo a consensos que son muy importantes para la gente, que eso es lo más significativo. Esta semana explotaron una cantidad de situaciones que tienen que ver con la corrupción. Tenemos 2 arrepentidos que están como volcanes largando lava incendiaria. La corrupción es un problema de nuestra cultura, es un problema solo del gobierno que termina, o está enraizada mucho más allá que un sector o un color político. No, yo creo que lamentablemente excede a un gobierno y excede a un color político. El cambio importante que está ocurriendo en la Argentina en estos últimos 2 años es que ya no hay un sistema político que apaña a la corrupción. Ya no hay una justicia que recibe órdenes del Poder Ejecutivo y que en consecuencia se ve limitada en su accionar contra los hechos de corrupción. Hoy vivimos una verdadera república con independencia de poderes y la justicia tiene las manos desatadas para investigar los hechos de corrupción del pasado, pero también, y el presidente ha sido muy claro,
todos los miembros del equipo del presidente están a disposición de la justicia si la justicia así lo requiere. Ahora apareció el tema de los Paradise Papers y ahí aparecen dos nombres que están en el gobierno, Caputo y Aranguren, relacionados con todo eso. ¿Cómo procede el gobierno o cómo se ve desde el Ejecutivo este tipo de situaciones y de episodios? En primer lugar, no son hechos comparables porque no son hechos estoy delictivos. Comparando, estoy preguntando dónde lo inscriben. Y además, en el momento en que ocurrieron estos hechos, ninguno de los dos eran funcionarios, sino que actuaban en la actividad privada. Pero la justicia tiene que revisar todo. La justicia tiene la obligación de revisar todos los actos que considere oportuno revisar. Y este gobierno jamás va a entorpecer el accionar de la justicia. Sí, hay algunos actos que no necesariamente son ilegales, pero son poco éticos, o confunden, o envían señales al revés de lo que el ideario del gobierno pretende. ¿Cómo entra esa visión cuando evalúan este tipo de situaciones? No, a ver, si algo es poco ético, es condenable, por lo menos desde nuestro punto de vista. Así que para eso tampoco habría ningún tipo de limitación en el análisis y en el estudio de cada caso particular. ¿Este acuerdo se pudo hacer por el resultado electoral? ¿Pesó mucho el resultado electoral? Bueno, eso sería también de alguna manera deslegitimar todos los otros acuerdos que hemos venido llevando adelante en estos primeros meses de gestión. Por supuesto que el resultado electoral ayuda a legitimar más la acción de un gobierno, ¿no? Pero me parece que este acuerdo se llevó a cabo y en tan poco tiempo, que es lo llamativo, por algo muy importante, que es la confianza. La confianza que hemos podido generar entre el gobierno nacional y los gobernadores. Una confianza que antes no existía. Hoy los gobernadores se sientan con nosotros y no están preocupados pensando que nosotros les queremos sacar recursos o que los queremos de alguna manera jorobar en algún sentido. Hoy saben que se sientan con nosotros a discutir problemas que muchas veces antes se escondían abajo de la alfombra y que sobre todo tenemos el mismo objetivo, o que deberíamos tener el mismo objetivo, que es solucionar los problemas concretos de la gente de todos los días. Bueno, el 2019 está en la mira, ¿no? ¿De Macri? No, nosotros tenemos en la mira el día de mañana. La Argentina ha podido solucionar en estos 2 años de gestión muchos temas, pero son muchos más los temas que quedan pendientes y la verdad que a 2 años de la elección ponernos a pensar en el cronograma electoral sería faltar al respeto a la gente. Bueno, gracias. Gracias.